Buenos días y bienvenidos a nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy es el 11º domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el Padre Raymond Thomas, de la parroquia Nuestra Señora de la Paz San José en Ashtabula, Ohio. Yo soy Junio Hernandez, de la parroquia Cristo el Buen Pastor en Camel, Ohio. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Un mundo que busca y no alcanza caminos de amor y de amistad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con Su espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que, en el cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedero, de sus más altas ramas cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto, y se convertirá en un sendero magnífico. En él anadirán todas las clases de pájaros, y descansarán el abrigo de sus ramas. Así todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo los árboles altos, y elevo los árboles pequeños, que secó los árboles lozanos, y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, prolongando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cederos en los altos montes, plantados en la casa del Señor. En medio de sus atirios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios mi protector, mi maldad ni injusticia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desenterrados, lejos del Señor. Caminemos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuremos agradarle en el desentierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios. La diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo expiando su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios tiene un plan tremendamente fructífero
Y nosotros debemos aprender a confiar en ese plan. ¿Qué quiero decir con eso? En nuestro evangelio de hoy, Jesús está predicando sobre el reino de Dios, un reino que ha entrado en nuestro mundo con la venida de Jesús. Él ha plantado la semilla para su reino y ha confiado en nosotros para desperezarla. Pero no podemos mantener el control sobre ella. Tenemos que trabajar por el reino, pero finalmente confiar en el propio plan de Dios para ello. Jesús compara nuestra responsabilidad con la del granjero que esparce la semilla y sabe que producirá fruto, pero sin que él sepa cómo la semilla crece. Incluso la imagen de la semilla de mostaza dice que este gran reino crecerá como la planta que esta semilla produce, convirtiéndose en el mejor de los arbustos, echando ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. El profeta Ezequiel habla de una imagen similar, diciendo que Dios tomará un renuevo de la copa de un gran cedro. De su más alta rama Dios cortará un retoño, lo plantará en la cima de un monte y dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En esos pasajes se nos ha dicho que Dios tiene un plan tremendamente fructífero y ya está en operación. Puede que no seamos capaces de verlo o entenderlo, pero eso es porque el reino de Dios es tan inmanejable y prolífico como la hierba. Todo lo que podemos hacer es confiar. Tratamos de mantener el control sobre ello, pero el desenfreno del reino de Dios es como una promesa ilimitada de sorpresas continuas para nosotros. Nos damos cuenta que incluso nuestros sueños más desenfrenados son triviales comparados con lo que Dios tiene en mente. En estos días veo la iglesia siendo podada y me pregunto a dónde va todo esto. Pero tengo que confiar en que Dios puede estar creando un restante de miembros comprometidos fieles con la iglesia, quienes serán la tierra y los tallos para que Dios produzca nuevo crecimiento. Nuestras lecturas de hoy señalan que establecer el reino de trabajo de Dios, más allá de nuestro control y nuestra comprensión. Estas lecturas nos dicen que nuestra tarea principal es confiar en Dios. Mientras más no acordemos a dominar esa tarea, más tendremos que hacer sobre con el resto. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios mira dentro de nuestros corazones y sabe lo que necesitamos. Presentémosle nuestras peticiones con humildad. Por nuestro Santo Padre, para que sus oraciones por la renovación a la unidad de los cristianos pronto sean contestadas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, escúchanos. Por nuestro presidente, los miembros del Congreso, el gobernador y el alcalde, para que el Espíritu Santo los inspire y fortalezca en su servicio, roguemos al Señor. Señor, Escucha escúchanos. nuestras oraciones. Por los que están oprimidos por cualquier necesidad, para que el Señor en su gracia los alivie, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. nuestras oraciones. Dios fiel, tú que escuchas nuestras súplicas día y noche, enséñanos a escuchar tu palabra con el corazón y a ser siempre fieles. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueve, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo:
Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, divino Creador. Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, Jesús mi Salvador. Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, Espíritu de amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Misericordiamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos avanzan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tus días, mis